Muy buenos días, espero se encuentren bien, me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar continuidad con la palabra de Dios, con el efecto y acción de compartir esta palabra y a seguir dando siempre este fruto para que también estemos siempre del otro lado en esa parte de servir a Dios. No podemos aspirar a algo más que ser siervos inútiles, para que tampoco nos sintamos que vamos a llegar a más que otras personas, pero sin embargo tendremos la satisfacción de haber servido a Dios en la medida de lo posible. Y vamos a orar para dar inicio, para dar continuidad también con todo esto de compartir la palabra de Dios y de los salmos también. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude con todo lo que requerimos en este día. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo, por todo lo que haces para permitirnos librar el mal. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, hoy y siempre. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener ese conocimiento de tu palabra, a realizar las cosas bien. Te pido que nos ayudes en todo, a hacer testimonio, a amar al prójimo y a los enemigos, pero amarte a ti sobre todas las cosas. Te pido que nos ayudes a tener la mejor comprensión y a ser adoradores en espíritu y en verdad, y poder ser hacedores de tu palabra. No solo nos quedemos en escucharla, sino también en llevarla a la práctica y generar ese testimonio por dicha acción. Ayúdame a expresar correctamente y de la mejor manera para poder dar el sentido idóneo de las cosas y a tener siempre esa convicción de servirte en todo momento, en los buenos momentos y en los malos. Ayúdanos a seguirte sirviendo y te pido y te ruego que nos ayudes a estar de pie o a levantarnos si caemos. Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 79, versículo 1. Salmos capítulo 79, versículo 1. Y como introducción, hay muchas formas en las que podemos colocarnos en manos de nuestros enemigos o de esas personas que nos quieren ver de una mala manera. Hay muchas formas en las que podemos llegar a perder eh, pues nuestra libertad, lo que estamos realizando. Hay un gran número de maneras en las que podemos fallar con todo esto. Y como nosotros hemos visto en diferentes momentos de la historia a nivel bíblico, y si lo podemos analizar de diferente manera en la historia de varios países, podemos darnos cuenta que han llegado conquistadores que someten a una nación, que ponen cautiva a una nación, o incluso pueden llegar a terminar con casi toda la gente de una nación. Hay diferentes maneras de ejemplificar esto, que acaben con su vida de los pobladores o que puedan llegar
mover la cuestión del ADN, como podría decirlo, a diluir la sangre o las características físicas con otros países, con otras naciones. Eso también es un ejemplo. Pero cuando nos damos cuenta del porqué en la palabra de Dios y analizamos, es porque siempre se alejan de Dios, porque siempre se apartan, se olvidan y dejan los asuntos de Dios a un lado, empiezan a adorar ídolos, empiezan a adorarse a sí mismos, empiezan a sentirse más que los demás, en el sentido incluso como nación, se sienten superiores y empiezan a alejarse de lo que es el diseño de una persona que debe caminar con Dios. Y bueno, esto es a nivel nacional, pero ¿de qué maneras podemos llegar a ponernos en manos de nuestros enemigos cuando empezamos a desobedecer a Dios? Hay diferentes formas y diferentes ejemplos que vamos a proporcionar aquí, pero a lo que vamos es cómo el pecado puede llegar a ponernos en manos de nuestros enemigos y a irnos quitando la libertad. Y vamos entonces con el versículo 1 del capítulo 79 que dice: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Esto da a comprender la visión inicial del Salmo, en el que dice que están profanando, están ocupando un lugar santo, un lugar santísimo, están acabando con lo que Dios le dio a su pueblo. 2. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Esto también da a comprender que no solo se llevan la cuestión física o material, también son las vidas de las personas, cómo van teniendo ese pago por lo que han realizado. Y de verdad muchas veces Dios es tan misericordioso en nuestras vidas por todo lo que hemos realizado, que seguimos prácticamente poniendo a prueba todo, como pues pensando que nunca vamos a tener una consecuencia. Y de repente suceden las cosas y de repente hacemos alguna situación que empieza a desencadenar una serie de cuestiones que pueden afectarnos en efecto dominó y no nos damos cuenta. Entonces, hay diferentes maneras de ponernos en manos de nuestros enemigos, nosotros mismos, a través de los pecados que cometemos. Ejemplo, las deudas. Si nosotros, por ejemplo, llevamos una vida de alcoholismo, una vida en la que no estamos ahorrando y todo lo que ganamos lo empezamos a malgastar, a consumir en este tipo de sustancias, poco a poco vamos a llegar a ir perdiendo incluso hasta nuestro patrimonio. Hay ejemplos que pues son personas que por alcoholismo han incluso vendido sus propiedades, sus casas, sus terrenos, y después de eso ya no cuentan con ningún patrimonio y simplemente se dedican a beber en la calle o a cualquier otra situación, pero sin algo propio, porque lo perdieron
todo debido a estar atados o encadenados a esa sustancia. Y bueno, pues la cuestión monetaria es un gran ejemplo de lo que podemos llegar a percibir de cómo nosotros mismos nos colocamos en manos de nuestros enemigos por los pecados que estamos cometiendo. Entonces, en este caso, el alcoholismo. Estamos pecando en perder el juicio, en malbaratar nuestros recursos, y de esa manera vamos reduciendo los mismos hasta que perdemos el patrimonio de lo que hemos juntado, incluso de toda una vida, o hasta lo que se lleva en ese momento de nuestras vidas. 3. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Tenemos ejemplos que también hacen referencia a tratos con malas personas, con grupos delictivos incluso. Por querer buscar recursos con facilidad, podemos llegar a establecer nexos con este tipo de personas, creyendo que eso nos va a dar una estabilidad incluso permanente. Y sí, hay ejemplos de gente que dura muchísimos años haciendo esto, pero nosotros tenemos que recordar que los tiempos van cambiando. Antes, hace unos 20 años, podríamos decir que la información no se propaga tan fácil y que todo puede llegar a tardar un buen tiempo en ser descubierto incluso. Pero cuando nos ponemos a pensar en los tiempos actuales, en los que las personas tienen cámaras en sus bolsillos por medio de los celulares, tienen dispositivos de grabación de audio, y pues con todo esto, en el mejor de los casos, pueden llegar simplemente a tomar fotografías, pero encontramos videos de muchas personas que están infringiendo la ley, infringiendo los derechos humanos, están dañando la condición y la dignidad humana, y que si no hubieran sido tiempos en los que hubiera alguien grabando con esas cámaras de bolsillo, nadie se hubiera enterado de no ser como lo está haciendo llegar. Y hemos visto muchas cosas tan terribles, tan macabras, incluso pueden llegar a tener pues una difusión en general muy grande con el resto de las personas, incluso del mundo. Y entonces, de esta manera, nos damos cuenta de cómo mucha gente cae en diferentes tentaciones, en enojarse, en hacer nexos con diferentes grupos, como lo habíamos comentado, y es más fácil ser llevados o entregados ante la justicia por este tipo de situaciones, o que otro grupo rival pueda llegar a causar daño por estar trabajando para esas personas. Y entonces, por estar buscando recursos con mayor facilidad y hacer este tipo de acciones, se puede llegar a generar una consecuencia muy grave, incluso que dañe la propia vida y la vida de los seres queridos. Hay que recordar que nuestros pecados no solo nos atañen a nosotros, no solo nos alcanzan, también dañan a nuestros seres queridos, y pueden dañarlos de maneras muy evidentes, muy fuertes, muy difíciles de superar. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo el pecado nos va colocando en manos de nuestros enemigos, o de esas personas que se colocan
en enemistad con nosotros. 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Cuando nosotros leemos este tipo de versículos, nos damos cuenta que, podemos destacar dos cosas. Hay más que destacar, pero quisiera retomar dos en este momento. La primera es, número uno, no siempre son consecuencias directas el que este tipo de naciones invadan a otros pueblos. Es decir, si yo, por ejemplo, realizo muchas veces o practico el pecado con el prójimo y de repente llega otra situación que me causa daño, puede ser independiente de esta, es decir, nos podemos tener consecuencias por nuestros pecados que no necesariamente sean directas de lo que estamos realizando. Ejemplo, una enfermedad. Si nosotros por nuestro coraje, por nuestra ira empezamos a tratar mal a las demás personas, esto pues de la enfermedad nos puede llegar a causar varias situaciones. Si tiene que ver con el coraje que estamos realizando, obviamente es directo el vínculo, pero muchas veces no tiene que ver con estas situaciones y puede llegar a repercutirnos de igual manera. Y nos ponemos a disposición de esa enfermedad. Solo nos enfocamos a la enfermedad, nos enfocamos a estar sanando la misma, a salir de ese tipo de situaciones. Y en la salud, muchas personas que son déspotas y crueles pueden llegar a colocarse tranquilas, sumisas, pero una vez, si Dios decide sanarles, pueden llegar a recuperar estos caminos de maldad. Y pues hay diferentes situaciones que lo ponen de manifiesto, pero siempre nos damos cuenta que muchas personas en la enfermedad pueden llegar a ser muy tranquilas y al momento de recuperarse seguir haciendo uso de la impiedad que les caracteriza. Y obviamente si Dios nos permite sanar es para aprender de esa enfermedad, para mejorar, para tener una prueba de nuestra paciencia y seguir adelante. Y entonces suponemos que otra vez estamos muy enojados, tratamos mal a la gente y llegamos a tener, no sé, algún accidente que tenga que ver con autos. Y de repente en ese accidente la persona que lo tuvo se golpea muy fuerte la cabeza y queda en parálisis. A lo mejor a lo que me refiero es que esta consecuencia no es directa del alcoholismo, pero sí es directa por un accidente, perdón, no es directa de estar siempre enojándose con los demás, pero sí es directa por un accidente causado, derivado de la misma furia que caracterizó a la persona. Entonces, el enojo no te llevó a enfermarte, pero sí te llevó a un accidente que te causó otro tipo de malestares. Y por eso debemos de tener también cuidado con todo lo demás. Puede ser directo o indirectamente que nos pongamos en manos de alguna enfermedad por nuestros pecados. Entonces, esa es una cuestión que quiero mencionar. No siempre las naciones atacaban, por ejemplo, a Israel porque Israel provocara a estas naciones. También era porque Dios les mandaba. Dios mandaba a esos conquistadores a tener su
pues el momento les permitía conquistar Israel y en algún momento incluso llevarlos cautivos a muchos de ellos. Ese es un hecho que quiero destacar. Y otro punto importante sobre esto es que siempre este tipo de personas conquistadoras pagaban por sus pecados. Es decir, si yo me coloco en manos de los enemigos, en manos de una persona que me hace mucho daño, la persona que hizo el daño también tiene que pagar por eso. Entonces, y no quiere decir que Dios los está metiendo en pecado, para nada. Lo que quiere decir es que esas personas ya traen la maldad, pero así como todos merecemos estar en el peor de los lugares por nuestras maldades, ellos directamente pues, no van a ser justificados a menos que tengan un arrepentimiento. El arrepentimiento es real, es de corazón, es eh, por el resto de nuestras vidas hasta la eternidad gloriosa. Si alguien se siente mal por los pecados pero sigue cometiéndolos, entonces no es un arrepentimiento, simplemente es un remordimiento. Y entonces este tipo de personas tienen el pago por los pecados que cometen. Es muy importante mencionarlo. No son instrumentos de Dios en el sentido de que gozan de inmunidad o de que pueden hacer el mal que quieran y que son, como son usados por Dios, van a estar libres de todo pecado porque Dios los haya mandado, para nada. Dios usa la maldad en las personas, la que ya tienen siempre, para que otras personas aprendan, para que los hijos de Dios aprendan. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces, como dije, nuestros pecados no causan una situación directa, pero sí, indirectamente podemos estar sufriendo por parte de otras personas que nos consideran sus enemigos. Siguiente, 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una cuestión de infidelidad, cómo llega a ponernos en manos de nuestros enemigos, hay diferentes formas. En una infidelidad, simplemente nuestra conducta intachable, si es que la llevamos, nuestra reputación, nuestra fama, nuestro ser, nos empieza a mirarse de una manera indebida, empiezan a notar, a hablar mal de nosotros, empiezan a expandirse rumores, empiezan a existir diferentes situaciones. Esa es una cuestión, pero después de consumado un acto de infidelidad, podemos pensar incluso que puede haber un embarazo, podemos pensar que pudo haber enfermedades, infecciones de transmisión sexual incluso. Entonces, todo este tipo de cuestiones nos van a colocar en manos de nuestros enemigos. ¿Y a qué me refiero eso? Un hijo fuera del matrimonio puede llegar a implicar mucho sufrimiento tanto para la persona con la que uno puede encontrarse casada, como para la otra persona incluso. Y sobre todo si la otra persona también se encuentra con alguna relación emocional, algún vínculo amoroso, todo esto implica consecuencias serias que son de por vida. El estar teniendo, por ejemplo, en cuenta la manutención de los hijos y, bueno, si estos son fuera del matrimonio, es incluso todavía procesos legales
desacuerdos, disputas, contiendas, etc. Pero la cuestión de las enfermedades, otra vez vamos con lo mismo. Una enfermedad nos puede llegar a causar ataduras de diferentes tipos, pero muchas veces son directas e indirectas y en cualquier caso nos colocan en manos de los enemigos por estar intentando tentar a través o estar cayendo incluso en tentaciones que deberíamos de estar orando para que Dios nos librara de las mismas. Y aquí tenemos el ejemplo. Porque dirán gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados de muerte. Y la gente va a preguntar si alguien que es hijo de Dios hace alguna de estas situaciones o cae en alguna de estas tentaciones de estar tratando mal a la gente, de tener relaciones fuera del matrimonio, de buscar grupos o personas conflictivas o delictivas para salir adelante, intentarlo, o cualquier otra situación. Las personas van a pensar, ¿cómo voy a tomar ese testimonio de Dios? Se van a burlar y van a decir, ¿ese es a donde su Dios lo llevó? Y van a alejarse más de lo que ya están, de su Dios, de su Creador. Van a alejarse y no vamos a poder defender nuestra fe. Si en algún momento Dios nos permite estar bien ante todo esto que hicimos, va a haber una huella imborrable y no vamos a poder tener la misma efectividad de, pues, de la que debería tener alguien que defiende la fe en Dios, porque siempre nos van a estar recordando estos errores. 12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Y hay que recordar siempre, evitemos causar o desear el mal a otras personas como lo están realizando aquí. Reitero y recuerdo, estos salmos dicen, hazle daño a nuestros enemigos, que sufran, que les vaya mal, pero no es ninguna cuestión que debemos de tomar en cuenta para nosotros hacer lo mismo. Al contrario, estos son ejemplos de lo que no debemos de hacer. Desear el mal a nuestros enemigos no debemos, y tampoco debemos alegrarnos si en algún momento les va de mala manera, porque nunca a una persona que nos hace tanto daño le puede ir también todo el tiempo. También tienen sus momentos de caída, y en esos momentos, en primer lugar, no hay que pedirlos, tampoco hay que estarlos esperando, y Dios sabe cuándo van a ser, y cuando sucedan no debemos de estar celebrando, porque pueden llegar incluso a ser momentos tan crueles que pues no se los deseamos a nadie. Y hay estas frases donde dicen, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero uno que camina en Cristo no debe de tener peores enemigos y debe de ir con pasos firmes, en cuidado, para no caer en ningún tipo de tentación ni pecado. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí, en tu presencia, por hablar de este tema. Ayúdanos a conducirnos de manera irreprensible, seguir adelante, que no haya por dónde nos puedan hallar pecado, no porque los encubramos, sino porque no los cometamos, que no estemos buscando a nadie que nos guíe por malos pasos, ni tampoco nosotros caigamos en la tentación de llegar a esos malos pasos.
Ayúdanos a realizar todo correctamente, a mantenernos siempre apegados a tu palabra, a seguir adelante, a no desear el mal de nadie y no alegrarnos si algo le sucede a esas personas. Ayúdanos a orar por todos, hasta por nuestros enemigos, y mantenernos siempre en tus caminos para no caer en ningún tipo de pecado ni tentación. Muchas gracias por todo hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.